Para la asambleísta Ana María Raffo. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Mi cariño y mi respaldo, nuestro cariño y nuestro respaldo a todos los gestores culturales, a todos quienes hacen el Sistema Nacional de Cultura del Ecuador. Pero aquí vamos a hablar desde esta curul, claro, vamos a decir las cosas como son y vamos a hablar desde lo técnico, desde lo jurídico y desde lo responsable. Porque más allá de ser o no ser asambleístas de gobierno, nuestra responsabilidad es eso, legislar con responsabilidad sin engañar a nadie. Voy a plantearles una serie de preocupaciones en este proyecto de reforma, porque el espíritu de esta norma se basa en financiamiento y entendemos a los gestores culturales porque lastimosamente desde los gobiernos de derecha neoliberal le han mermado su presupuesto y al nosotros suprimir el espíritu de financiamiento que busca esta ley ya no tiene sentido. A la cultura, al Ministerio de Cultura, a las casas de cultura, denle presupuesto y van a ver cómo cambia la realidad. Observaciones muy importantes. Se permite que todas las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, se les permite generar autogestión con la condición de no ser retenidos al final del periodo fiscal por parte del Ministerio de Finanzas. Les tengo una noticia a los señores de gobierno y a todos los asambleístas. El Ministerio de Finanzas, con fecha 3 de septiembre, emitió un memorando dirigido al presidente Kronfle, en donde establece la observación legal. Este artículo se contrapone con lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. ¿Cómo nosotros pretendemos reformar una norma mientras estamos violentando otra? Y sí, muchos hablaron aquí de romanticismo. No, yo no les voy a hablar de romanticismo. A la ciudadanía y a los gestores culturales hay que decirle la verdad. Ese oficio es el 0948, por si acaso. Se pretende aumentar el porcentaje del 5% al 25% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo, que actualmente la ley entrega el 5% a discreción. Lo quieren pasar del 5 al 25%. Veamos qué dice el Ministerio de Finanzas. La propuesta realizada en este proyecto de reforma para aumentar paulatinamente el porcentaje de recursos de las utilidades del Banco de Desarrollo destinadas al Fondo Nacional de Cultura, pasando del 5 al 25%, afectaría directamente, escúchese bien, afectaría directamente a los programas en beneficios de los accionistas. ¿Cuáles son sus accionistas, aparte del Estado ecuatoriano? Evidentemente, los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales, parroquiales y rurales. Y por ende, afectarían todos los servicios públicos que ofrecen los GATS. Yo he escuchado en este pleno a casi todos pelear por los recursos a sus gobiernos autónomos. Bueno, esta ley está planteando reducir ese beneficio, esas utilidades. Además, se establece que el Fondo de Cultura se alimenta de los importes de las multas por sanciones a la vulneración a los elementos del registro de depósito voluntario único de conocimientos tradicionales, asociados o no a recursos genéticos para pueblos, comunidades nacionales, indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios del Ecuador que ingresan al SENADI. Con estos fondos, señores, actualmente ingresan a la cuenta única del Tesoro. Esto no es posible, también lo mencionó el Ministerio de Economía y Finanzas. Se propone en esta reforma que el administrador del Fondo de Cultura sea solo el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad y no como actualmente de los dos institutos, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual. Por otro lado, existe una contradicción en el artículo 110 y 112 sobre la administración, en donde se establece que sea el Ministerio de Cultura. Algo que mencionaron, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, para denominarse Casa de las Culturas Benjamín Carrión. Sí existe cambio de nombre. Se requiere además dar la facultad a su presidente a crear empresas públicas, cuando la facultad, escúchese bien, de creación de empresas públicas pertenece al presidente de la República y a los gobiernos autónomos conforme lo determina el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. No engañemos a la ciudadanía. Se hace una reforma
a la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, en donde se incluye ante el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dentro de esa larga lista ya de miembros, a un representante de los núcleos provinciales de la Casa de las Culturas Ecuatorianas, Benjamín Carrión, de la región amazónica. En las reformas estructurales de los organismos del Sistema Nacional de Cultura se pretende establecer de manera taxativa la participación específica de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Escúchese bien, cuando la actual ley en su artículo 1 y 2 del objeto y del ámbito de la ley es muy claro y ya las incluye, así como también lo hace el artículo 377 de la Constitución, el que determina que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales. Otros aspectos importantes que aquí no se ha mencionado. En la propuesta de ley se incluye dentro de las entidades nacionales de artes, vivas, músicas y sonoras al Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja. No existe justificación técnica para que este teatro sea una entidad nacional de artes vivas, musicales y sonoras. Además, escúchese bien, los teatros en la actual ley ya forman parte del Sistema Nacional de Cultura. No se establece una reforma en la parte archivística que tanta falta le hace al país. Se mantiene solo el archivo patrimonial o histórico en cultura. Esto es lo que realmente necesita la cultura y el arte en nuestro país. De esta manera, he evidenciado que esta reforma se generó y nació. Por eso dije que el espíritu de esta es la evidente reducción de su presupuesto. Y evidentemente, desde los años 2017 han mermado el presupuesto por parte del Ejecutivo al sector cultural. Por esta razón, se pretende establecer diferentes fuentes de financiamiento y de autogestión sin el aval técnico del Ministerio de Finanzas. Incluso destinar mayor porcentaje, como lo mencioné, de las utilidades del BED al Fondo de Cultura sin tampoco tener un sustento técnico. Además, es evidente la falta de presencia del Ejecutivo en el territorio con políticas públicas. Ha impulsado a las diferentes autoridades de la Casa de la Cultura querer asumir competencias que solo le corresponden al Ministerio de Cultura debido a que la Casa de la Cultura está desconcentrada a nivel nacional. Las reformas son innecesarias. La falta de asignación de presupuesto, lamentablemente, no cesará con estas reformas, sino cuando exista voluntad política del gobierno, cuando su prioridad sea la educación, la ciencia y la cultura. Existe un marco normativo vigente. Validar reformas que solo crean expectativas para el Sistema Nacional de Cultura sin presupuesto y voluntad del Ejecutivo, como irresponsablemente se pretende incorporar contextos normativos inaplicables en la situación que vive el Ecuador, sin que se solucione profundamente la crisis de la cultura. Son razones suficientes para que la bancada de la Revolución Ciudadana levante su voz. Vivimos evidentemente una crisis cultural, es cierto, pero no por esta razón podemos olvidarnos de la parte técnica fundamental y de la estructura del Estado. Una propuesta inconsistente y reduccionista no debe ser aprobada. Al presidente Noboa, el sector cultural del país y otros muchos sectores requieren de su atención, de su voluntad política y de presupuesto. Debe haber una verdadera y responsable gestión de la cultura en el Ecuador. Rechacé enfáticamente estas reformas en la Comisión de Educación, en donde pertenezco. Le queda un minuto, asambleísta, disculpe. Gracias, presidente, culmino. Y lo rechazo aquí ante ustedes, ante todos los gestores culturales y a ellos, a todo el Sistema Nacional de Cultura. Vendrán mejores días en donde juntos recuperemos y reconstruyamos no solamente la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología, la interculturalidad. La bancada de la Revolución Ciudadana le sobra la voluntad política. Y nosotros alguna vez lo hicimos y lo volveremos a hacer juntos a ustedes. Muchísimas gracias.